bendiga a todos los hermanos y hermanas de Radio El Palmar Murcia. Gloria, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y qué hermoso es estar un día más en este programa de La Voz de Jesús. ¡Aleluya! Sábado 1 de abril de 2023 para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Y bueno, antes que nada pedirles disculpas porque esta retransmisión no será en directo, pero no he querido dejarles una nueva enseñanza de La Voz de Jesús porque quedamos con el tema a medias el anterior sábado. Así que si ustedes quieren volver a ver el anterior programa, pueden buscar tanto en Facebook como en YouTube el 25 de marzo de 2023 para la gloria y honra del Señor Jesús y podrán disfrutar del primer capítulo de La Mujer Samaritana. Y como estaba diciendo, este día no podremos hacer la retransmisión en vivo y en directo debido a que estaremos ocupados con ciertas tareas que tenemos, ya que unos hermanos se están trasladando y vamos a ayudarles como buenos hermanos. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Así que, todos tenemos ciertas tareas que cumplir de más, pero no quería perderme la oportunidad de seguir con la enseñanza, de seguir alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que vamos a ir comenzando para la gloria y honra de nuestro Señor. Y como no, gracias por, como siempre, compartir Radio El Palmar Murcia, por compartir cada programa, tanto en Facebook como YouTube, por cada hermano y hermana que están cooperando y ayudando en las retransmisiones, en las enseñanzas y con los enlaces. Gracias porque esta obra la hacemos todos juntos y es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. No es mía, ni del hermano Pedro, ni del pastor Eugenio Meza, ni de nadie más, hombre o mujer, sino que es de nuestro Señor Jesús y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Y como siempre me gusta poner una cuenta atrás aquí a través de Facebook y YouTube. Así que vamos a ir comenzando para la gloria y honra de nuestro Señor. Aleluya. 2, 1 y aquí estamos. Gloria al nombre del Señor Jesús porque ya estamos otra vez. Amén. Aleluya. En este programa de La Voz de Jesús. Así que gracias a todos por no habérsela perdido, por estar aquí una vez más, porque es hermoso para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús que los hermanos estén unidos en armonía, siendo uno solo, aleluya, como un solo cuerpo que es en la iglesia, aleluya, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Todos somos diferentes miembros, pero todos trabajamos en un mismo sentir y esa gloria es para nuestro Señor Jesús. Y cuando nos unimos, en medio del Señor está, en medio de su pueblo está el Señor obrando poderosamente. Aleluya. Así que vamos a ir comenzando y como no, siempre empezamos presentándonos delante de la presencia de nuestro Señor Jesús. Qué hermoso es este día, Señor Jesús. Gracias por cada momento de Él, porque hemos comenzado el día. Puede que mis hermanos estén desayunando, estén con su familia mientras escuchan este programa de La Voz de Jesús. Puede que en este momento muchos estén trabajando, pero gracias por cada minuto y segundo de este día. Gracias porque tu fidelidad es eterna y siempre estás ahí obrando, cambiando y transformando vidas.
Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos por tu gran amor, por tu gran fidelidad, por tu eterna bondad. Aleluya. Y queremos presentar nuestras vidas para que podamos, Señor Jesús, recibir tu palabra, entenderte más, poder recibir este mensaje de vida, este mensaje que nos salta para vida eterna, aleluya, que es el que sacia nuestra sed y alimenta, bendito Señor, para que estemos firmes ahí en armonía, bendito Dios. Queremos adorarte, queremos glorificarte y exaltar tu nombre. Por lo tanto, gracias por tu gran bondad, porque tú eres fiel y maravilloso y siempre estás en dominio y en control de todas las cosas. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, porque tú eres fiel y tú eres el que está obrando. Gracias por cada hermano, gracias por cada hermana, gracias por tu palabra, gracias por tu gran bondad y gracias por esta emisora radial que por tu gloria y tu honra nos has permitido levantar. Gracias, Señor Jesús, por tu gran amor y tu gran fidelidad. Aleluya. Amén. Y qué hermoso es seguir con la palabra. Bueno, les recuerdo que estábamos hablando de la samaritana, la mujer samaritana, cómo el Señor rompió esquemas y el tipo de cadenas que ella estaba sufriendo. Les invito, les vuelvo a repetir, que el anterior programa fue el sábado 25 de marzo, por lo tanto usted puede buscar tanto en Facebook como YouTube en las listas, en YouTube, en las listas de La Voz de Jesús, lo tiene más fácil para encontrarlo. En Facebook, si usted se mete en el perfil de Iglesia Evangélica Efesios 4:12, ahí va bajando y en la misma biografía hay como unos filtros. Si usted pone el 25 de marzo, ahí le saldrá el programa. Aleluya, fácilmente de encontrar. Así que les invito para que lo puedan recordar. Igualmente estuvimos viendo sobre cómo la samaritana se encuentra con Jesús, que estaba cansado, estaba sediento y hambriento y estaba esperando a que sus discípulos volvieran de comprar provisiones. Ella se encuentra con un varón judío que le habla. Y estuvimos viendo cómo al principio ella lo primero que hace es como tú, siendo judío, me hablas a mí, primero mujer y después también samaritana, lo que era algo tanto denigrante porque las mujeres estaban en el último escalafón de la sociedad judía, como también extranjera, no era parte del pueblo del Señor. Por lo tanto, eran esas cadenas que la ataban, pero como el Señor le hablaba intencionadamente, sabiendo que se iban a romper esas cadenas. Aleluya. Y bueno, estuvimos viendo sobre el don de Dios, como en ese momento Jesús le estaba hablando de que él era el mismo don de Dios y que si lo conocía a él, realmente iba a haber grandes maravillas en su vida. Y como dije, vamos a seguir viendo las necesidades diarias, cómo nos afectan y cómo el Señor quiere que muchas veces usa esas necesidades diarias para hablarnos y llamar nuestra atención. Bien, y es que la pregunta que después la mujer samaritana le hace a Jesús es: ¿eres más grande que nuestro padre Jacob? Fue pertinente, sin embargo, todavía no le permitió identificar quién era Jesús, el que estaba ahí delante de ella. Nuestro Señor Jesús se estaba presentando delante de ella. Le estaba diciendo ahí en Juan capítulo 4, verso 14: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le doy se convertirá en fuente de agua en el que salta a la vida eterna. Y anterior a esto le dice: si supieras quién es el que está delante de ti, conocerías el don de vida, el don de Dios, y me pedirías de beber el agua que tengo para ti. Y sigue diciendo lo que acabamos de leer. Por lo que vemos que nuestro Señor Jesús se le presentó, pero ella no
terminaba de entender el don de Dios, que era lo que le estaba diciendo Jesús. Por lo que Jesús tuvo que hablarle sobre el agua. ¿Por qué? Porque ella había ido al pozo. ¿A qué? A saciar su sed porque tenía necesidad de agua. ¿Qué hace Jesús? Para llamar su atención, para que ella realmente abriera sus ojos, le habla de que aquel que beba del agua que Jesús da no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le doy se convertirá en fuente de agua en ella o en él, que salta a la vida eterna. A veces para nosotros el pensamiento de la mujer no es nada elaborado cuando de qué clase de agua, ¿verdad? Es sorprendente para nosotros. De que realmente lo que ella dice, pero es que tú eres, después de esto te dice, es que tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, como diciendo, tú vas a cubrir mis necesidades mejor que Jacob, que abrió este pozo para que podamos nosotros tomar agua. Pero vemos que aquí ya está como tratando de entender también cuando hace esta pregunta. Es más, vemos que está ya aceptando incluso la propuesta. Quería dejar de tener sed y que estaba ya diciendo, bueno, dame de beber, ¿no? La propuesta de Jesús fue, el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. ¿Y para qué quería agua si tenía un agua superior? Pensaría en este momento la samaritana. La mujer estaba interesada en aceptar la oferta de Jesús, pero su comprensión aún era borrosa. ¿Qué hizo que la mujer entonces quisiera que del agua que Jesús le estaba ofreciendo? A pesar de que, bueno, en ese momento decía, este hombre tiene sed, ¿cómo me está ofreciendo un agua? ¿No? Él me está ofreciendo agua. No sé si estamos viendo que en el fondo ella tenía una lucha, porque en su mente se agolparían muchísimas preguntas. Pero dentro de todas esas preguntas, ella ya estaba empezando a comprender. La respuesta se encuentra en la petición de la samaritana. Señor, dame de esta agua para que no vuelva a tener sed y no venga acá a sacarla. Vamos viendo que dentro de las dudas que ella tenía y de lo que Jesús le estaba diciendo y que al principio ella no entendía, al decirle él que él tenía un agua que iba a cubrir sus necesidades, ella ya estaba diciendo, a ver, ¿qué es lo que este hombre está queriendo decirme? Está hablando conmigo, está rompiendo esquemas, está siendo diferente que los otros judíos. Aquí hay algo raro, ¿no? Y ya decía, bueno, vale, acepto esta proposición. Y para nosotros es algo muy difícil de entender lo que estaba tratando de decir Jesús, ya que nosotros abrimos el grifo y nos sale agua. O vamos al supermercado y compramos la garrafa. Pero en aquel momento, esta mujer estaba yendo al pozo, era la hora sexta. Y ella iba a cubrir sus necesidades, a cubrir su necesidad de sed. Si bien en nuestros días el agua es algo normal en casi todas las casas, en aquel momento era algo duro. Tenía que ir, coger, poner el cubo, bajarlo, con esfuerzo subirlo y luego llenar el cántaro que llevaría. Y luego con el cántaro, que eso pesaría bastante, llevarlo hasta su hogar, etc. Era algo que tendría que hacer rutinariamente para poder saciar su sed. Por lo tanto, Jesús le estaba diciendo algo muy especial, porque le estaba diciendo, oye, yo tengo algo que va a cubrir tus necesidades. Tus necesidades en este momento mayores que las espirituales, pero estaba usando el agua para hacerle llamar la atención. Estaba usando las necesidades materiales, naturales, para llamar su atención y que ella entendiera que lo que Jesús quería era cubrir
su necesidad espiritual porque sabía que la samaritana necesitaba tener este encuentro sobrenatural con Jesús. Si lo esencial compromete la comprensión de lo que se propone en el Evangelio, ¿qué pasa con los asuntos de esta vida? ¿Qué quiero decir? Hay mucha gente que las necesidades diarias son un freno, lo frena a la hora de entender lo que Jesús quiere de nosotros. Necesito tal cosa, por lo tanto tengo que trabajar 24 horas para conseguir tal cosa, y Jesús te está diciendo, oye, yo soy tu solución, yo te voy a proveer, pero busca de mí y yo te voy a proveer. Te voy a proveer un trabajo que sea de bendición para tu vida, tú puedas proveer para tu familia y no te tengas que matar trabajando, pero que puedas buscar de mi presencia. En este momento, la samaritana tenía aquí un hombre que no conocía y que le estaba pidiendo agua. Y cuando ella le pide agua, lo primero que dice es, pero ¿cómo tú siendo judío me hablas? Y Jesús le estaba diciendo, oye, tú tienes necesidad de sed espiritual. Yo tendré sed de agua porque soy humano, he venido a restaurar la obra de mi Padre y por lo tanto mientras estoy en este mundo necesito agua para nutrir mi cuerpo natural, pero en sí tengo un agua poderosa, espiritual, que va a ser la que va a saciar esa hambre y sed que tú tienes del Espíritu Santo de Dios. Y como ella no estaba entendiendo primeramente lo que nuestro Señor Jesús quería hablarle de la necesidad espiritual, usó esas necesidades. Pero estábamos viendo aquí que esas necesidades al principio son un poco de freno porque le dice, ¿y cómo tú es que eres mayor que nuestro padre Abraham, que nos abrió el pozo? Yo necesito agua. A ver, dame agua, si tú me estás ofreciendo esa agua. Entonces, ¿qué hace Jesús? Seguir llamando su atención. ¿Cómo? En ese momento Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven aquí. Mas la mujer le respondió, no tengo marido. Y fíjese que Jesús sabía que no tenía marido, pero no se lo dijo por decir, sino que fue la manera en que terminó de despertar la visión, la comprensión de la samaritana. Le dice, bien dijiste, no tengo marido, porque tenías 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. En esto dijiste la verdad. Notemos que Jesús no hace en ningún momento un juicio sobre la mujer, porque a veces alguien piensa que, Jesús le estaba haciendo como una recriminación. No, en ningún momento. En este momento lo que Jesús quería era hacerle entender quién era el que estaba delante de él y la necesidad verdadera que tenía ella de conocerle a él. ¿Y cómo lo hace? Mostrándole que él sabía más de ella que simplemente de que necesitaba un poquito de agua, que total estaba ahí el pozo. Ahí en Juan 8:15, para más revelación, lo podemos ver que dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Para que usted vea que realmente no me estoy inventando nada, que todo lo que estamos viendo en esta historia, este testimonio de la mujer samaritana es cierto y se corrobora con otros versículos de las Escrituras. En Juan 12:47 dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús no le estaba haciendo un juicio a la samaritana. Jesús le estaba diciendo, oye, tienes sed, pero no sed de agua, necesitas el agua de vida eterna. Y en este momento, gracias a esta aclaración, es cuando exclama la mujer, Señor, veo que eres un profeta.
Es interesante que la mujer samaritana reconociera a este judío como profeta al mismo tiempo que hace esta pregunta. Nuestros padres adoraron en este monte, y tú dices que Jerusalén es el lugar de la adoración. Y cuando la mujer samaritana descubre que nuestro Señor Jesús era un profeta, descubre, o piensa mejor dicho, deja de lado sus necesidades básicas y comienza a indagar sobre el lugar de culto. Cuando ya ella despierta espiritualmente, ya no está tan centrado en ver las cosas de que tenía sed, de que necesitaba agua, de que su pareja necesitaría agua, de que su otro compañero de familia, sus otros familiares, no nos da explicaciones si tiene más familiares con ella en su casa, necesitaba agua. Ella ya cuando hace ese despertar, que por eso Jesús se lo dice, ella ya no se centra tanto en las necesidades, sino que va a lo esencial, a indagar sobre el lugar de culto. ¿Usted piensa que como samaritana no conocía bien la historia? La historia de por qué judíos y samaritanos no se llevaban y no se hablaban. El libro de Esdras contiene uno de los malentendidos que existían entre judíos y samaritanos, porque los judíos no permitieron que los samaritanos ayudaran a construir el segundo templo bajo la orden de Ciro. Eso lo vamos a ver en Esdras 4, 1-24, que bueno, ya lo mencioné el sábado pasado, pero hoy vamos a entrar un poquito en profundidad. Ahí en Esdras capítulo 4 del 1 al 24, aunque nos lleve un poquito más de tiempo para que lo veamos y comprendamos que realmente la mujer samaritana no sería ignorante, pero en este momento ella lo que estaba haciendo era alimentarse espiritualmente. Ya estaba dándose cuenta de su necesidad espiritual y ya no le estaba prestando atención a su necesidad material. Dice ahí en el versículo 1: cuando los enemigos de Judá y de Benjamín supieron que los que habían vuelto del destierro estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel, a Josué y a los jueces de familia y les dijeron: permitid que os ayudemos en la construcción, porque nosotros, lo mismo que vosotros, hemos recurrido a vuestro Dios y le hemos ofrecido sacrificios desde el tiempo de Asar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo hasta aquí. Pero Zorobabel, Josué y los otros jefes de familia israelitas le respondieron: no podemos reconstruir junto con vosotros el templo de nuestro Dios. Lo tenemos que reconstruir nosotros solos para el Señor Dios de Israel, pues así nos lo ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces la gente de la región se dedicó a desanimar a la gente de Judá y a no dejarlos construir. Además, sobornaron a ciertos funcionarios del gobierno y estos se opusieron a sus propósitos durante todo el tiempo que Ciro fue rey de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En los comienzos del reinado de Asuero, presentaron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y en la época de Artajerjes, rey de Persia, Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros escribieron a Artajerjes. La carta estaba escrita en arameo, con su traducción correspondiente. Rehum, que era el comandante, y Simsai, el secretario, escribieron al rey Artajerjes una carta en contra de los habitantes de Jerusalén. Esta es la carta que le enviaron Rehum al comandante, Simsai, el secretario, y sus compañeros los jueces generales y funcionarios de Persia, Erec, Babilonia y Susa, o sea, Elam, y el resto de las naciones que el grande e ilustre Asnapar llevó desterradas e instaló en las ciudades de Samaria y en el resto de la provincia al oeste del rey Éufrates. Al rey Artajerjes, de parte de sus siervos de la provincia al oeste del rey Éufrates,
ponemos en conocimiento de su majestad que los judíos que de parte de su majestad vinieron a nosotros, han llegado a Jerusalén y están reconstruyendo esta ciudad rebelde y perversa. Ya han comenzado a levantar las murallas y a reparar los cimientos. Y ponemos también en conocimiento de su majestad que si esta ciudad es reconstruida y levantada su muralla, esa gente no querrá pagar tributo, ni impuestos, ni derechos, con lo que el tesoro real sufrirá pérdidas. Y como nosotros estamos en servicio de su majestad, no podemos permitir que se ofenda a su majestad de tal manera. Por eso enviamos a su majestad esta información, para que se investigue en los archivos de los antepasados de su majestad. Por lo que allí se diga, su majestad podrá comprobar que esta ciudad es rebelde y peligrosa para los reyes y para las demás provincias, y que ya en otros tiempos se organizaron rebeliones en ella y que por eso fue destruida. Por lo tanto, hacemos saber a su majestad que, si esta ciudad es reconstruida y terminada de reparar su muralla, su majestad perderá el dominio sobre la provincia del oeste del río Éufrates. Entonces el rey Artajerjes les envió la siguiente respuesta. Al comandante Reún, al secretario Sinsai y a sus compañeros que viven en Samaria, y en el resto de la provincia al oeste del río Éufrates, saludos. En relación con la carta que me habéis enviado, y cuya traducción ha sido leída en mi presencia, ordené que se hiciera una investigación. Se ha encontrado en efecto que esa ciudad se ha rebelado anteriormente contra los reyes, que se han organizado en ella revueltas y rebeliones, y que hubo en Jerusalén reyes poderosos que dominaron en la provincia al oeste del río Éufrates, a los cuales se pagaba tributo, impuestos y derechos. Por lo tanto, ordenad a esos hombres que detengan las obras y que, hasta nueva orden mía, no se reconstruya la ciudad. No descuidéis este asunto para que no aumente el mal en perjuicio del rey. Una vez leída la carta del rey Artajerjes en presencia de Reú, del secretario Sinsai y de sus compañeros, todos ellos se fueron deprisa a Jerusalén y por la fuerza obligaron a los judíos a detener las obras. De esta manera, la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendida hasta el segundo año del reinado del rey Darío de Persia. Aquí vemos el motivo por el que los samaritanos y israelitas no se podían ver y por qué se llevaban mal, porque unos cuantos habían confabulado, ya que no le habían permitido el ayudar a la reconstrucción del templo y de Jerusalén, puesto que el rey Darío había dicho que ellos levantaran la ciudad y levantaran el templo. Bueno, hubo ese conflicto. Y la sedición comenzó porque el rey de Asiria instaló en las ciudades de Samaria a personas de Babilonia que vinieron a habitar la región, reemplazando al pueblo de Israel que había sido llevado cautivo anteriormente y que adoptó la religión judía, como vemos en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 24, que dice: y trajeron el rey de Asiria gente de Babilonia y de Cuta y de Aba y de Amat y de Ser-Farvaim, y lo puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Por lo que vemos que eran pueblos extranjeros, no eran realmente israelitas, pero que ellos querían formar parte de la reconstrucción, de la adoración, ya que ellos también estaban adorando. Pero en ese momento eran ellos los que decían: es del pueblo del Señor, ya que el rey había decidido que solamente los israelitas construirían la ciudad y el templo. Hubo ese tipo de pelea, ¿no? Como de revueltas y de malentendidos. Y como aquellos que quieren rizar el rizo, pues como siempre hubo esa separación y esas diferencias. Pero la pregunta sobre la ubicación del culto era milenario y estaba ante un profeta, volviendo a la enseñanza.
Por lo que vemos que las querellas diarias ya no son importantes, porque está ahora la oportunidad que le salía a la samaritana era única. Vemos ella que ya no estaba dándole vuelta al agua, al pozo, a que tenía sed, a que necesitaba agua, su familia necesitaba agua. Ya no estaba centrada en esas cosas. Ya quería saber sobre el terreno espiritual. Y por lo tanto se va al lugar de culto. ¿Por qué? Porque quería saber el motivo del por qué ella no podía adorar en Jerusalén y de cómo adorar. Vamos a verlo. ¿No es curioso saber cuál sería la reacción también en estos días si un cristiano descubriera que está ante un profeta? ¿Cuáles serían las preguntas? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Se lo ha meditado en algún momento? Si yo estuviera delante de un profeta, ¿qué es lo que le preguntaría? Dios les bendiga a los hermanos que han venido. Estamos en el programa de la voz de Jesús. Estamos preparándolo para mañana. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Aquí están saludando el pastor Eugenio Meza y el hermano Pedro Francisco, su director de la radio. Aleluya. Así que un fuerte abrazo les mandan a todos los hermanos y hermanas que están tanto a través de Facebook, YouTube como de Radio El Palmar Murcia. Bueno, volvemos a nuestra enseñanza. Vemos que esta samaritana se centra en descubrir el lugar de culto, el lugar de dónde adorar, cómo tenía que adorar. Pero, por desgracia, a día de hoy, si meditamos, la mayoría, si se encuentra a Jesús, le preguntaría: ¿cuándo compraré mi casa? ¿Cuándo tendré mi coche? ¿Cuándo me casaré? ¿Con quién me voy a casar? ¿Mi hijo será hombre o mujer? ¿Cuándo saldré de mis deudas, Señor? ¿Cuándo me vas a dar un trabajo? ¿Me haré alguna vez rico? Y es que este tipo de preguntas son de las que ya la samaritana había vencido, porque tiene que ver con las necesidades naturales del ser humano. Nosotros necesitamos enfocarnos en la sed espiritual que tenemos, porque cuando tenemos sed espiritual, solamente nuestro Señor Jesús la puede quitar. Y eso es centrándonos en cómo adorar, en dónde adorar. Aleluya. Y esto es lo que le pasó a la samaritana. Había vencido estas necesidades, había vencido dónde iba a beber el agua, quién le iba a dar el agua. Ahora tenía realmente aquel que le iba a saciar su sed espiritual y quería saber del lugar de adorar y cómo adorar. Ya no le era importante si tenía marido o no, si ese pozo de Jacob le iba a dar agua o no. Ahora la cuestión era el lugar de culto donde había estado durante generaciones, y esa era la oportunidad que ella quería aprovechar. Veo que eres un profeta. Ella ya estaba entendiendo. Y a diferencia de los otros judíos obsesionados con su religiosidad, legalismo y rituales, ahora se encontraba un verdadero instrumento de Dios. Estaba encontrándose el don de Dios, que le estaba hablando lo que ella necesitaba. Era como decir: ¡ah! Ahora lo entiendo. Eres como Elías, eres como Eliseo. Profetas que no fueron suplicados a otros pueblos, ya que ambos se fueron a otras naciones e incluso se encontraron en casa de huérfanos, de viudas, y que también fueron grandemente instrumentos de valor para llevarles la palabra viva de nuestro Señor. Era realmente el instrumento que ella necesitaba para que saciara su sed. Y vemos algunos ejemplos de profetas como Elías, que fue con la viuda de Sarepta en las tierras de Sidón y que también le pidió agua.
para beber, ¿verdad? Amén. Eso lo podemos ver ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 10, cuando dice: tráiganme, les pido, un poco de agua para beber en un jarrón. Aleluya. También podemos ver el ejemplo de Eliseo. A su vez, usó lo que le ofreció la mujer rica en la ciudad de Sunem, que recibió el mismo nombre de la ciudad, como fue el caso de la mujer samaritana. Ahí en 2 Reyes 4:8, que dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Aleluya. Y es que son ejemplos de Eliseo y Elías, que en este momento nuestro Señor Jesús estaba usando para también atraer la atención de la samaritana, para hablarle y decirle: oye, necesitas de Dios, necesitas de esta agua que va a saciar tu sed espiritual. Por eso es que la samaritana en ese momento sabemos que despierta. ¿Por qué? Porque ella se estaba dando cuenta de que era el prometido, el profeta que iba a dejar en vergüenza a todos esos religiosos, que iba a romper cadenas, ese Mesías prometido que iba a dar la libertad a su pueblo. Ahora vamos a centrarnos en el tema de la adoración, porque fue entonces cuando Jesús le responde: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y es que Jesús le enseñó a la mujer samaritana que había llegado el momento. Ya no había que preocuparse si tenía que ir a Jerusalén, si tenía que ir a Samaria, si donde estaba en ese pozo. Ya no tenía que preocuparse por el lugar de culto, porque la adoración ya no estaba en una montaña que fuera en Jerusalén o en Samaria. Entonces Jesús le pidió a la mujer samaritana, que creyera en él y que siguiera sus enseñanzas. ¿Dónde lo vemos? En el versículo 21, en la parte de: mujer, créeme. Y luego aborda la pregunta común que hay entre judíos y samaritanos, que dice: adora lo que no conoce. Amamos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Vamos a entrar un poquito en materias respecto a este enigma. Y es que aunque los samaritanos entendieron que adoraban a Dios, lo adoraron sin conocerlo. La condición de los samaritanos es la que el apóstol Pablo describió a los cristianos en Éfeso. Ahí, en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, en el versículo 11 y versículo 12, que dice: acuérdate pues que antes fuisteis gentiles según la carne, y los que vivían en la carne llamaron incircuncisión, llamada circuncisión hecha por mano de hombres, que en ese tiempo ustedes estaban sin Cristo, separados de la comunidad de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y es que en ese momento ya no se estaba dirigiendo a los judíos, se estaba dirigiendo a los pueblos de alrededor de Jerusalén, de los pueblos de alrededor que ya no eran israelitas, para que ellos también, aunque estaban antes siendo despreciados, eran gentiles, eran ajenos al pueblo del Señor, ahora se había roto el velo. Ya ellos, no solamente los israelitas o en Jerusalén, en el templo, iban a poder adorar, sino todos son partícipes, todos se les da la oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Tener la voluntad de adorar a Dios no confiere al hombre la condición de verdadero adorador, porque los judíos también adoraban, y adoraban lo que sabían, porque la salvación viene de los judíos, como vemos ahí en Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis,
nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, tal adoración no era en espíritu y en verdad. Por eso en ese momento, lo que estaba diciendo Jesús es que esa adoración, que era adoración entre comillas, y se iba a acabar. Ya no iba a ser en un templo, ya no iba a ser con unas religiosidades, unos rituales. Era en espíritu y en verdad. Vamos a verlo. En Isaías 29:13 vamos a ver cómo los profetas protestan por el hecho de que la adoración no era verdadera. Isaías 29:13 dice: porque el Señor ha dicho, porque este pueblo se acerca a mí, y con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón se aparta de mí, y su temor por mí consiste solo en mandamientos de hombres, en que fui instruido. Vemos que aquí el profeta Isaías ya estaba diciendo: oye, no estamos adorando realmente a Dios, nos estamos dejando llevar por mandamientos, religiosidades, que nosotros somos los que lo estamos constituyendo. Tú me podrás decir que está basado en la ley que el Señor me ha dado, pero no son conforme a la voluntad del Señor. Estamos adoptando dogmas humanos, dogmas que le convenían a los que estaban en los puestos altos, como era el rey, como eran los sumos sacerdotes, las clases sociales altas, etc. Y aquí ya el profeta lo estaba reclamando, lo estaba diciendo. ¿Por qué? Porque se estaba preparando el clímax, el momento perfecto para la venida de nuestro Señor Jesús, para romper todos estos lazos de religiosidad. La declaración de Jesús es igual a judíos y a samaritanos, ya que ambos creían que adoraban a Dios. Sin embargo, su adoración era algo que venía solo de boca, pero no de los riñones. Qué raro, ¿verdad? De los riñones. ¿Dónde podemos ver eso? En Jeremías capítulo 12, verso 2, dice: los plantaste y echaron raíces, crecen, también dan fruto. Estás en tu boca, pero lejos de tus riñones. Y es que no era de lo profundo, no era una adoración sincera, no era esa adoración que Dios quería de corazón, con toda su fuerza, con todas sus ganas. Era una adoración de labio para afuera. Jesús presenta el verdadero concepto de adoración cuando dice en el verso 23: pero la hora viene, y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a los que le adoran en espíritu. A tales adoradores busca el Padre, como dice otra versión que es la que yo suelo usar. La adoración a Dios solo es posible en espíritu y en verdad. A diferencia de la adoración con los labios, que se refiere a un acercamiento solamente labial, de boca, de apariencia, sin embargo, el corazón está lejos de Dios. ¿Qué busca el Padre? Verdaderos adoradores, los que le adoran en espíritu y en verdad. Según las Escrituras, los ojos de Dios buscan a los justos, a los fieles sobre la faz de la tierra, porque solo los que andan por la senda recta pueden servirle. Como podemos ver ahí en el Salmo 101:6 que dice: mis ojos estarán puestos en los fieles de la tierra, para que se sienten conmigo, el que anda por senda recta me servirá. Lo que contrasta con la condición del pueblo de Israel, ahí que en Isaías 58:2, que dice: sin embargo, todos los días me buscan, se complacen en conocer mis caminos, como pueblo que hace justicia y no abandona la justicia de su Dios, me piden los derechos de la justicia y se deleitan en alcanzar a Dios. Pero
no estaban alcanzando a Dios, porque el mismo profeta lo estaba declarando, como hemos visto anteriormente. Solamente ellos se complacían porque era lo que ellos pensaban que estaban haciendo, porque estaban alabando a Dios de labios, pero su corazón estaba lejos del Señor. Dios se acerca a quienes le invocan, sin embargo, le invocan de verdad, como vemos en el Salmo 145, verso 18. Cercano está el Señor a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan en verdad. Si el pueblo realmente hubiera entendido que estos varones también necesitaban adorar a Dios, no hubiera habido ese conflicto. Y en ese momento, samaritanos también estarían adorando a Dios. Y si ellos hubieran realmente entendido la verdadera adoración, ellos no estarían jactándose y despreciando a Jesús. Y no hubiera habido este problema, este conflicto y la situación de la samaritana, que, como decíamos, tuvo que vencer la dificultad de que, oye, yo soy mujer y soy samaritana, soy despreciable, ¿qué haces hablándome tú? Que te las das de tan digno de ser judío. Que Jesús no se lo estaba dando de digno, pero sí los judíos. Solo invocando a Dios en verdad se rompe la enemistad y se restablece el compañerismo hasta el punto de que el hombre se establece con Dios. En Efesios 2:6 dice: Él nos resucitó y nos hizo sentarnos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Qué hermoso es nuestro Señor. Y eso es lo que le estaba diciendo. Todo esto era lo que le estaba diciendo con un pequeño versículo, mis hermanos, mis hermanas. Eso era lo que estaba recibiendo la samaritana, la verdadera adoración. ¿Y cómo invocar a Dios en verdad? Entrando por la puerta de la justicia. Solo aquellos que entran por la puerta de justicia tienen verdadera alabanza a Dios, como podemos ver en el Salmo 118:19, que dice: Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré al Señor. Solo los que entran por la puerta del Señor son fieles y justos, como vemos ahí también en el Salmo 118, en el mismo que estábamos leyendo, en el verso 20 dice: Esta es puerta del Señor, por ella entrarán los justos, y solo en ellos están los ojos del Señor. Porque está claro que Jesús nos deja claro: Dios es espíritu, y es importante que los que lo adoran en espíritu y en verdad le adoren. Esto lo podemos ver poderosamente también en Juan 6:63, que dice: El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por tanto, para adorar en espíritu y en verdad es necesario que el hombre nazca del agua y del espíritu. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. Qué hermoso es nuestro Señor Jesús. Qué hermoso cómo nos habla. Qué palabras de vida tiene. Que sacia la sed, pero la sed espiritual. Y es que cuando saciamos esa sed, ella necesitaba saber cómo era la verdadera adoración. ¿Dónde era? Que le rompieran por completo esos esquemas, que transformaran su vida espiritual, porque ella necesitaba esa libertad. Hermanos, mis hermanas, eso es lo que vino Jesús a hacer, a transformar nuestras vidas, a que lo pudiéramos conocer, que dejemos de todo eso que nos ata del mundo, esos esquemas, esa cultura, esos paradigmas que nos meten desde que somos pequeños, que dejemos de centrarnos en nuestras necesidades materiales
y nos centremos en lo espiritual, porque si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura, porque el Señor sabe de qué tenemos necesidad, sabe qué necesitamos, qué necesitamos comer, qué necesitamos pagar, qué necesitamos los niños, qué necesitan todo, sabe el Señor. Pero busquemos primeramente las cosas celestiales y veremos cómo realmente somos grandemente bendecidos también en el terreno material, y todo será prosperado y encaminado conforme a la voluntad de nuestro Señor. Entonces vamos a decirle en esta hora a nuestro Señor que entregamos toda carga y todo en su mano, porque en esta hora nosotros queremos centrarnos en lo celestial, en adorar a nuestro Señor, en adorarlo en espíritu y en verdad. Señor, en esta hora nos humillamos delante de tu presencia, porque necesitamos más de ti, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas, rompiendo cadenas y sacando todo lo que sea del enemigo, sacando todo del mundo, todo lo que nos ataba. Necesitamos ser guiados por ti, por tu poder. Necesitamos más de tu presencia, de tu unción. Toma dominio y posición, somos tu pueblo amado. Rompemos cadenas, reprendemos todo lo que sea de tropiezo y declaramos victoria en nuestra vida, Señor. Estamos en tus manos. Queremos, Señor, dejar en ti toda carga, toda preocupación, todo, bendito Señor, pregunta que haya en nuestro interior, dejarla en tus manos, Señor, y poder centrarnos en las cosas que provienen de ti, en las espirituales, las que van a romper cadenas y va a transformar vidas. Somos tu pueblo amado, somos tus hijos y necesitamos de ti. En tu santo y glorioso nombre, Jesús, gracias te damos, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Aleluya. Y nos vemos esta tarde a las 19:30 horas. Recuerden que tenemos culto evangelístico. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Donde vamos a hablar de las grandes hazañas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cómo nos usa con nuestras familias, y hemos de darle gloria y honra y alabanza por ello. Esta mujer, la gran samaritana, tras este encuentro con el Señor, se convirtió en una gran evangelista, y en el próximo sábado vamos a seguir viéndolo, aleluya. Así que no nos perdamos la obra del Señor, no nos perdamos lo que el Señor quiere para nuestras vidas, porque hoy hay una gran bendición. Así que recuerda, calle Altamira, bajo 8, El Palmar, Murcia, España. Si no sabes la ubicación, pon Iglesia Evangélica Efesios 4:12 en Google y te aparecerá la ubicación, el horario de los cultos, nuestra página web que es www.iglesiaevangelicaefesios4-12.es, donde también encontrarás nuestra cadena de oración, que son lunes, martes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, tanto en Facebook como en YouTube. Aparte de que también se retransmiten los otros cultos, menos el jueves, que es un culto a puerta cerrada, donde podemos alabar y glorificar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, con esa adoración pura, aleluya, cumpliendo lo que el Señor quiere, que intercedamos y oremos por todos aquellos que están necesitados, aleluya. Y también encontrarás más información sobre nosotros, el apartado de donativos y, como no, nuestra hermosa Radio El Palmar Murcia, y donde sintonizar. Estamos ya en varias plataformas y gracias al nombre del Señor Jesús, que es para su gloria y su honra, cada día estamos en más. Así que no te pierdas la bendición y te esperamos, aleluya. Así que gracias por estar apoyando este programa de La Voz de Jesús. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa.